Buenas chicos, ahora vamos a empezar dentro de lo que es circuitos eléctricos en corriente continua, vamos a empezar con podríamos decir que las leyes de Kirchhoff son aplicables a cualquier tipo de circuito, sea serie, resistencias en serie, paralelo, mixto, o como en este caso, como ejemplo vamos a tener el problema número 27 de la guía de electrodinámica, que es un poquito más complejo. Vamos a decir que las leyes de Kirchhoff se plantean para un campo conservativo. Es decir, la primera ley de Kirchhoff nos dice, es el teorema de los nodos, y nos dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Es un teorema de conservación de la carga. La segunda ley es el teorema de las mallas y es un teorema de conservación de la energía. Y nos dice que la suma de las caídas de potencial a lo largo de una trayectoria sellada, que ya sabíamos nosotros que la corriente circula por trayectorias selladas, debe ser igual a cero. Es un teorema, vuelvo a repetir, de conservación de la energía. Cuando nosotros tenemos un circuito en serie o en paralelo de resistencias, si bien nosotros lo hemos resuelto muy rápidamente, son aplicaciones del teorema de los nodos en el caso de resistencias en paralelo o el teorema de las mallas cuando las resistencias están en serie. En este caso es un poquito más complejo nuestro circuito porque no podemos decir que acá en la resistencia A con la resistencia B están en serie o están en paralelo, o con la resistencia C. De tal manera que en este tipo, acá en este circuito, debemos definir primeramente lo que es nodo, rama y malla. ¿Qué es lo que es un nodo? Es un punto del circuito donde concurren tres o más corrientes. Es decir, acá nosotros tenemos dos nodos, el punto B y el punto A. Concurren tres corrientes. Tenemos dos nodos. ¿Qué es lo que es una llama? Es una trayectoria entre dos nodos. Vamos a tener una trayectoria, dos trayectorias y tres trayectorias. Tres es una trayectoria entre dos nodos, por lo tanto tendremos tres llamas. Esta conexión a tierra funciona como un circuito abierto. Por acá no va a circular corriente porque está conectado en un solo punto a tierra. Si hubiera otro punto conectado a tierra, circularía corriente por acá. Pero a los efectos de nuestra resolución, en el cual el problema nos pide encontrar las corrientes por cada una de las llamas, lo podemos obviar. En este caso yo lo he borrado para simplificar el dibujo. Es importante la cantidad de llamas porque nos va a dar la cantidad de corrientes, que son tres, y las tres incógnitas que nosotros vamos a tener, en este caso, y A, y B, e y C. Y la malla es una trayectoria sellada. Puedo partir de cualquier punto. Las he dibujado cada una por separado. La malla 1 es la malla que está, la malla superior, dibujada acá sería esta. La malla 2 es toda esta malla, la malla 2, que incluye a la resistencia A, y la malla 3 sería la malla inferior. Es decir, tenemos tres mallas, dos nodos y tres llamas. Bien, tres mallas, que son circuitos sellados. Como nosotros tenemos tres incógnitas, tendremos que plantear tres ecuaciones para resolver. Entonces, de esa manera, algebraicamente, tiene una única solución. Tenemos dos ecuaciones, una ecuación de nodo, porque son linealmente dependientes cada una de otra, es decir, tenemos el nodo A y el nodo B. Vamos a plantear en el nodo B. ¿Qué es lo que vamos a decir? La suma algebraica quiere decir positiva o negativa las corrientes.
la suma algebraica de las cocientes en un nodo es igual a 0. En nuestro caso hemos supuesto que por cada llama, ya lo dije, circula una cociente. El sentido de cociente yo lo voy a adoptar como yo quiero, porque de antemano yo no puedo decir cuál es el sentido por cada llama, yo no lo sé. Acá he puesto estos sentidos, que es lo mismo que hemos resuelto en el ejercicio. Hemos dicho que la cociente al nodo B por parte de la llama A llega y sale cociente IB e IC. A las que llegan le hemos puesto positivas y a las que salen negativas. Eso lo pueden elegir ustedes. Le podría haber puesto menos IA más IB más IC. En este caso nosotros hemos dicho que las cocientes que llegan son, vuelvo a repetir, las cocientes que llegan son positivas y las que salen son negativas. Ahora vamos a la malla 2. La malla 2 es la que tenemos acá y vamos a decir, vamos a partir de un punto cualquiera del circuito, no necesariamente tiene que ser de un nodo. Vamos a empezar y vamos a girar en sentido antihorario. El sentido ustedes lo pueden elegir. Por supuesto que ya están adoptados los sentidos de las cocientes. Por una llama circula, por cada llama circula un sentido de cociente. No puedo tener un sentido por un lado y por otro lado puede tener otro sentido. Eso es un error muy común que cometen. Bien, consideremos la malla 2. Partamos de un punto. Atravesamos la FEM en el sentido contrario. Cuando nosotros atravesamos una FEM, lo vamos a aclarar acá, la diferencia de potencial está directamente relacionada con el punto final menos el punto inicial. Si este es el sentido de la FEM, este es el borne positivo y este es el borne negativo. Si yo la atravieso en el sentido de la FEM, este punto positivo está a mayor potencial que el negativo. Por lo tanto, la caída de potencial es positiva. Es así que en este caso, como yo la atravieso en sentido contrario de la FEM, la caída de potencial es negativa. Estoy pasando de un punto de mayor a uno de menor. Bien, en una resistencia, ¿qué pasa con los electrones? Tenemos una resistencia. Supongamos que la cociente tiene este sentido. Los electrones vienen con una cierta energía. Al pasar por la resistencia, cae esa energía, se cansan, gastan energía. Es decir, el punto después de la resistencia está a menor potencial que el punto anterior. Creo que lo había distinguido, pero bueno, lo había distinguido acá, pero bueno, ya lo vamos a explicar detenidamente. Acá con el punto I y el punto D, pero supongamos que acá tenemos el punto D y el punto E. El punto D, si yo lo atravieso en el sentido de la cociente, el potencial en D es menor que el potencial en E. Por lo tanto, la diferencia de potencial, que es BD menos BE, es negativa en el caso de una resistencia. ¿Vieron? Entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta. Atravieso la resistencia RC en el sentido contrario a la cociente, la caída de potencial es positiva porque este punto está a mayor potencial que este. Bien, acá estaría positivo. Y así sucesivamente seguimos, atravesamos la FEM A en el sentido contrario, la caída de potencial es negativa, y luego atravesamos la resistencia RA en el sentido contrario a la cociente, la caída de potencial es positiva. En la malla 3, lo voy a hacer bien detallado, en la malla 3 partimos del mismo punto y la vamos a girar en sentido antihorario también. Menos EC más IC por RC menos EB menos IB por RB. Y la malla 1, que sería esta que yo tengo acá, debe girar en sentido horario. En sentido horario parto de cualquier punto, tengo menos IA por RA más EA menos EB
menos IB por HB. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta de la resistencia. Bien, como nosotros tenemos tres incógnitas, vamos a utilizar tres ecuaciones nada más. Esta la vamos a obviar. Esta nos puede servir para saber si hemos trabajado bien o mal. Entonces, planteamos la matriz de coeficientes y de términos independientes, los resolvemos por algún método algebraico, puede ser de sustitución, determinante o cualquier otro método. Nosotros lo que le vamos a pedir en la práctica, cuando hagamos esta práctica, es que planteen algunas de las soluciones. Nada más, la planteen. Y después lo resuelvan con la calculadora. ¿Bien? Bien. Bueno, dicho esto, nosotros cuando resolvemos estas tres ecuaciones, nos sale que la cociente IA es negativa, la cociente IB es negativa y la cociente IC es negativa. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el sentido que nosotros hemos adoptado para la cociente IA e IB son contrarios. Los bollo, yo voy a bollar. Ustedes lo que van a hacer, van a dibujar nuevamente el circuito. Van a dibujarlo. Por favor, chicos, esto ténganlo muy en cuenta. Es decir, por acá está llegando. Bien, esto que yo bollo significa para ustedes dibujarlo nuevamente. Es decir, la cociente IB llega 2,94 y la cociente IA y 6 salen. Es algo lógico. La suma de las cocientes que llegan a un nodo debe ser igual a la suma de las que salen. Algo importante que se me había quedado es que al adoptar el sentido de cocientes, cuando yo empiezo a resolver el circuito, si bien matemáticamente va a salir el resultado y puede salir bien, puede ser que las tres cocientes me den negativas, quiere decir que los tres sentidos adoptados son incorrectos. Lo que no es correcto es decir que las tres cocientes a un nodo llegan o que las tres cocientes salen, porque esto no es ni fuente ni sumidero de cociente. Es decir, matemáticamente a lo mejor me da el resultado correcto, pero físicamente es inadmisible. Bien, resuelto el circuito y cambiado los sentidos de cociente por los correctos, ahora viene la otra parte, que seguramente es la que se va a pedir en todos los problemas. Es decir, nos dice acá que el punto C está conectado a tierra. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber el potencial de cualquier punto. Para saber la diferencia potencial, no hace falta que esté conectado a tierra. Es decir, bien, vamos a borrar acá y lo vamos a resolver rápidamente. A nosotros el problema nos dice la diferencia de potencial de B y A. Si nos pide así, nosotros podemos partir del punto A y llegar al punto B, o partir del punto B y llegar al punto A. Si nos piden BA menos BB, quiere decir que este es el punto final y este es el punto inicial. ¿De dónde voy a iniciar? Del punto B y voy a llegar al punto A. Si me piden BB menos BA, como se ha resuelto en el circuito, yo parto de A y llego a B. Bien, entonces, si nosotros partimos del punto A, BA, atravieso la resistencia RB en el sentido de la cociente. La caída de potencial es negativa. Más EB es igual al potencial en B. Es decir, vamos a bollar para que no se nos vaya a confundir.
BB, potencial en B, menos el potencial en A, es igual a menos IB por RB más la F en B. Por supuesto, esto está resuelto con los sentidos correctos de cociente. Por eso les dije que lo volvieran a dibujar. Bien, ahí estamos. Ahora me están pidiendo el potencial en el punto D. Para conocer el potencial de un punto, necesariamente tengo que conocer el potencial de otro punto. Ahí viene la conexión a tierra. Este potencial del punto F conectado directamente a tierra es 0. Por lo tanto, el potencial en C es igual a 0 y el potencial en A es igual a 0, porque no hay nada que en este tramo me haga caer el potencial. Bien, entonces yo voy a partir del punto C. Vamos a partir. El potencial en el punto C, sigo, atravieso la resistencia en el sentido de la corriente menos IB por RB es igual al potencial en D. Entonces, el potencial en D es negativo. Estos valores, el valor primeramente de la diferencia de potencial, entiendo que les daba BB menos BA, les daba menos 14,7 volt, y este potencial en el punto D, no recuerdo, no, perdón. Este potencial les daba 9,3 volt y el potencial en D les da menos 14,7. Ya dijimos anteriormente que un potencial o la diferencia de potencial está en relación directamente con la energía. Por lo tanto, puede ser positivo, negativo o nulo. Cuando nosotros partimos y empecé esta explicación, dije que estamos tratando de campos conservativos. Por lo tanto, la diferencia de potencial o el potencial en un punto depende de la posición del punto, no depende de la trayectoria elegida. Por lo tanto, si yo, para encontrar la diferencia de B a B, puedo tomar esta llama del centro o puedo irme por la llama superior o la inferior. Cualquiera de los tres casos me debe dar el mismo resultado, 9,3 volts. Para potencial del punto D, también yo podría haber elegido una trayectoria más larga. Al resultado tengo que llegar al mismo resultado. Por lo tanto, estos ejercicios hay muchas maneras de saber si estamos trabajando bien. Cualquier consulta me la hacen llegar, pero esta explicación, yo si bien anteriormente subí un video, lo he modificado y lo he adaptado directamente para las leyes de Kirchhoff para que les quede más claros los conceptos. Si alguien levantó el video anterior, donde estaba asociación de resistencias y leyes de Kirchhoff, está bien resuelto el ejercicio de 27. Bien, y están bien planteadas las ecuaciones que yo planteé en un principio. Si no, se quedan con este video y realmente para que les sirva mayor aclaración. Gracias, chicos.